Bienvenidos al taller de lavado de activos, soy Elton. Aquí aprenderás un esquema metodológico que te permitirá prevenir y detectar oportunamente las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas y el reporte de las mismas de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución 261 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Comenzamos. El módulo de lavado de activos básicamente ha sido un pedido de que muchas de nuestras cooperativas que estamos trabajando actualmente con riesgos nos han solicitado con la finalidad de intentar cubrir todos los requerimientos que pide actualmente la norma, en tanto y en cuanto la conceptualización del tema de lavado de activos ya no es solamente la construcción y la evaluación del perfil conozca a su cliente, sino que básicamente cubrir todos los elementos en razón de que la superintendencia está exigiendo, y en su momento será la UAFE, evidentemente la aplicación directamente de la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria, monetaria y financiera, referente a todos los componentes que se tienen que construir en lo que tiene que ver con lavado de activos y que vamos a verlos en este momento. Sí, bajo esa línea, sí, me voy a permitir básicamente definir cuál es el esquema metodológico en donde está construido fundamentalmente todo el componente, y es en las resoluciones, en la codificación de las resoluciones de la superintendencia, ¿sí? En todo lo que significa la gestión de prevención de lavado de activos. Entonces hemos hecho en la codificación de resoluciones de la superintendencia un barrido completo, ¿sí? Directamente en la normativa de prevención. Sí, y a través de esa normativa de prevención, nosotros lo que hemos hecho es hacer un recorrido completo de qué es lo que está pidiendo actualmente la superintendencia y la Junta en la codificación de resoluciones, y de esta forma ir cubriendo cada uno de los elementos que la institución tiene que construir y definir. O sea, aquí, ¿qué nos pide? Entre otras cosas, nos pide que cumplamos 5 componentes centrales que tenemos que evaluar. ¿Sí? Vamos analizándole ya directamente en el sistema. Primero, el tener una matriz de riesgos. Sí. ¿Qué significa tener una matriz de riesgos? Aquí ha habido algunas confusiones sobre qué se entendía por matriz de riesgos y qué es lo que se esperaba directamente como superintendencia. Hemos visto que muchas instituciones habían entendido el concepto de matriz de riesgos como que se tratase de un score o un modelo de evaluación de comportamiento de conozca a su cliente, conozca a su proveedor y conozca a su colaborador. Básicamente es en esos 3 enfoques. El conozca su canal un poquito menos, y el conozca su mercado prácticamente estaba totalmente desconocido. Sin embargo, la superintendencia, la CEPS, envió ya sí, en la última guía y en la circular de diciembre, qué debería ser la matriz de riesgos, en donde básicamente se asemeja a lo que es básicamente una matriz de riesgos de riesgo operativo, que es básicamente la que se tiene, en donde a partir de la determinación de un mapa de procesos, el macroproceso, el proceso y el subproceso, nosotros debemos buscar qué eventos de riesgo tiene la institución, cuáles son sus causas, cuáles sus efectos, qué riesgo asociado, la determinación del impacto y la frecuencia para poder establecer el nivel de riesgo, la calificación y un riesgo inherente. A partir de eso, construir los controles y salir con un riesgo residual. Y finalmente, si es que se tiene con este riesgo residual un plan de acción que se requeriría, que son básicamente un project, un Gantt, que tiene como finalidad el que las instituciones vayan estableciendo los controles adecuados a ser implementados, con la finalidad posterior de que la institución tenga este momento una construcción de planes operativos debidamente incluso presupuestados, que formen parte de la planificación estratégica y del presupuesto de la institución a ser ejecutada. Aquí tenemos las escalas de calificación y aquí tenemos las listas. Ustedes ya deben conocerle básicamente este Excel que pasó a la superintendencia, en donde básicamente lo que decía que es lo que se pide con la matriz de riesgos y cómo debería ser construida la matriz. En esta línea nosotros ya hemos incorporado al sistema la matriz de riesgo, en donde nosotros tenemos que construir los catálogos, construir la matriz, y a través de la definición de un mapa de procesos, de un macroproceso, de un proceso y un subproceso, que generalmente estarán vinculados con los procesos que son relevantes dentro del giro del negocio. Este momento, sí, si quisiéramos ya empezar a mapear, fundamentalmente estamos hablando de captaciones y de crédito. Y dentro de captaciones y de crédito, los
las interrelaciones que sean los subprocesos que sean más relacionados con el propio giro de negocio en el proceso de intermediación financiera, en el proceso de pagos, en el proceso de remesas, en el proceso de transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí construimos el mapa de procesos y posteriormente se definen los eventos de riesgo, entendiendo un evento de riesgo como un hecho de generador de pérdidas. Entonces aquí tenemos el código del riesgo, ¿sí? Todo eso está establecido en su propia metodología, el levantamiento, el tipo de evento, qué factor de riesgo es, qué tratamiento, la descripción, la causa, la consecuencia, tal como lo pide aquí, sí, igualito, la causa, la consecuencia, sí, el origen del riesgo, el impacto, la frecuencia, sí, que básicamente es lo que nos establece el riesgo inherente, y posteriormente con los controles, sí, definir, los controles están aquí, los controles de riesgos que nosotros vayamos a construir, y con los controles de riesgos poder establecer un riesgo residual, que es exactamente como se le pinta acá. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que nos pide este momento la superintendencia? La superintendencia dice que mapeemos todos los eventos de riesgo, ¿sí? Entonces, para mapear los eventos de riesgo, nosotros debemos, sí, construir lo que se llama un mapa de calor, y en este mapa de calor nosotros poder identificar aquellos eventos que tienen un riesgo inherente alto o aquellos eventos que tengan un riesgo residual alto, y si tienen un riesgo residual alto, construir, sí, un plan de acción, ¿sí? Y vamos a construir el plan de acción con el objetivo y con la finalidad de que la institución pueda asignar recursos que estarán dados básicamente por planes operativos, por planes de acción o hallazgos o cumplimiento de hallazgos en los cuales la institución procura o pretende mitigar los riesgos. Sí, con este Excel que envió la superintendencia, en donde fundamentalmente ya nos pone ciertas pautas de cómo debe construirse la matriz de riesgos, ya se clarifica que la institución o las instituciones necesitan tener y definir mapas de calor y construcción de eventos de riesgo. ¿Qué compromiso tenemos nosotros con nuestros clientes en Elton? Sí, y es que nosotros tenemos ya una matriz de riesgo tipo. O sea, no vamos a empezar desde cero, porque realmente levantar matrices de riesgo es un trabajito muy engorroso. Si es que ustedes tienen ya su matriz de riesgos, simplemente la cargamos. Aquí tenemos ya para cargar, sí, las estructuras, y cargamos aquí el tema de riesgos de la matriz de riesgos, los inventarios de procesos, inventarios de controles, inventarios de eventos. Sí, ya las cargamos, y si no la tienen, nosotros armamos una matriz tipo en la cual las instituciones reciben ya cargada su matriz, y podemos posteriormente ya hacer una evaluación de impacto y frecuencia para poder establecer los mapas de calor y posteriormente ya los planes de acción. Entonces, el objetivo sería por dos lados. Primero, si la institución ya tiene su matriz, cargamos la matriz que tenga la entidad. Si es que la institución no tiene definida su matriz, le proveemos de una matriz tipo para no empezar desde cero, porque ya se corre el tiempo y estamos contra reloj en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento justamente de todos los objetivos que nos está pidiendo actualmente la Junta que ya básicamente nos está requiriendo, y ya ha pasado, y eso creo que ya es un hecho, que muchas instituciones que tienen que implementar ya sus herramientas, ya la auditoría interna está exigiendo y está en este momento presionando para que se cumplan los 5 grandes políticas, más la matriz. ¿Cuáles políticas? Conozca a su socio o su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su colaborador, conozca a su corresponsal, conozca a su mercado. 5 políticas, y la matriz de riesgos como herramienta transversal. Entonces son 6 puntos que básicamente nosotros debemos cubrir. Entonces aquí tenemos ya, sí, toda esta primera parte de matriz de riesgos, que es uno de los primeros componentes que se tiene que construir. Ahora, en lo que tiene que ver con conozca a su cliente, conozca a su colaborador, y conozca a su corresponsal, y conozca a su proveedor, nosotros sí vamos a hacer lo siguiente. Primerito, sí, nosotros vamos a cargar listas de prevención de lavado de activos. La lista, evidentemente, de observados, lo que era la lista de sentenciados, sí que sería obligatorio, que sería una lista. De ahí tendríamos la lista de la OFAC, tendríamos la lista de la Unión Europea, tendríamos una lista de
de Nueva Zelanda, ¿sí? Y una serie de listas de la ONU, de la OEA, ¿sí? En donde básicamente lo que nosotros vamos a poder, ¿sí? Es identificando, o sea, con nombre, o sea, con cédula, o sea, con lo que sea, simplemente ya un nivel, o por el nombre, o por identificación, posible de con lo que podría ser un sujeto de crédito que podría, un sujeto de crédito, un sujeto transaccional, ¿sí? Que podría en algún momento para nosotros generarnos un inconveniente en términos de, de evaluación. Entonces cogemos, buscamos los datos y aquí nosotros ya tendríamos un algoritmo para buscar por niveles de coincidencia, ¿sí? Si queremos un nombre o una cédula exacta o si queremos un nivel aproximado, ya con nivel de coincidencia con un algoritmo de verificación de caracteres, en donde nosotros vamos a buscar o identificar ya las personas que pueden o no pueden tener ya un nivel de perfil que no necesariamente tiene que darse con una cédula, porque no todas las personas que estarán reflejados en esta cédula tenemos cédula, o podemos hacerle por nombre o podemos hacerle por cédula y podemos utilizar las listas o los programas que nosotros tengamos buscados. Este es un front básicamente lo que hemos hecho aquí es replicar a lo que tiene muy parecido la FAQ, que ustedes ya la conocen, en donde si ponen el nombre, ponen la cédula, les saben de qué programa, qué persona está reportada y demás. Entonces, esto lo tendrían ustedes a disposición del oficial de cumplimiento por si acaso necesita verificar de cualquier lista que tengamos nosotros toda la información que eventualmente podría una persona, antes incluso de que sea socio, antes incluso de que sea o trance o nos deposite y demás, toda la información directamente como tal. Entonces, tenemos este front y posteriormente ya tenemos con los observados, ¿sí? Nosotros que ir ya en procesos de conozca su cliente, conozca su socio y demás, sí, ya básicamente con los socios la posibilidad de, mediante ya la información transaccional, sea una cédula, sea un nombre, sea lo que la información, ya todos los resultados del perfil transaccional de riesgo que tiene la persona. Entonces, ¿de dónde obtenemos esta información? Obtenemos de cargar la C01, de cargar la C02, de cargar la D01, de cargar la C01, la E01 o la E03. Eso es un archivo plano. Pero si es que tienen ustedes ya y tienen la capacidad de poder interconectarnos, podemos mediante un web services consumir esta información y cruzarle contra las bases de datos. Porque esta es la parte interesante. Nosotros tomamos esta información y después le cruzamos contra las listas y generamos un nivel de riesgo del perfil en donde ya tenemos la información de lo que podría ser el perfil de riesgo de esta persona en un score de comportamiento de riesgo de lavado de activos. ¿Sí? Evidentemente, este es otro factor que nos pide, ¿sí? En donde cruzando la información ya de nuestros datos transaccionales, si tenemos la posibilidad inmediatamente de conectarnos, nos conectamos, ¿sí? Mediante un web services, ¿sí? Que tendríamos que tomar toda la información de la transaccionalidad y si por algún motivo no es posible, por el motivo que sea, la interconexión inmediata, podemos tomar ya directamente las estructuras transaccionales y tener esa información. Si es preferible, porque buscamos tiempo real, si es preferible que estemos conectados. Nosotros tenemos un bus de interconexión y no tenemos ningún inconveniente para tomar ya directamente esos datos. Entonces tomamos la información del perfil de la persona, del perfil de comportamiento de la institución, del nivel de riesgo que nosotros queremos evaluar y cruzamos contra las bases de datos, vemos el perfil de riesgo y lo que pretendemos es básicamente cumplir lo que la propia superintendencia nos determina con lo que fue la metodología, la determinación de los criterios de evaluación que la propia superintendencia nos determinó en esta metodología, ¿sí? Entonces, aquí el objetivo es no irnos fuera de lo que establece ya los criterios, parámetros y demás, sino es automatizar lo que en este momento con bastante, si es que no tienen un sistema, ustedes estarán haciendo a mano, pero si tienen un sistema, no necesariamente estará parametrizado de acuerdo a lo que establece y pide este momento el órgano de control. Entonces, en lo que tiene que ver con conozca a su cliente, nosotros tomamos la información con la cédula y tomamos de las bases de datos transaccionales de la institución. Si es que es un socio
antiguo. Si es un socio nuevo, evidentemente tendríamos que tomar la información para ir cargando los datos básicos del perfil de la persona, su edad, su sexo, su profesión, su actividad económica, su lugar de ubicación geográfico y eventualmente un conjunto de información de posibles transaccionalidad. Y con esos criterios establecer y determinar cuál podría ser un nivel de riesgo que nosotros vamos a evaluar o vamos a construir para poder armar. Por un tema de logística, a las 4 de la tarde se va la luz, pero se va a prender el generador, así que si me desconecto un minutito o 2 minutitos hasta que se cambie de red y genere, les pido disculpas, pero ya no podemos sino que esperar. El día de ayer se fue a las 4, supuestamente hoy no se va a ir, pero por si acaso a las 4 puntos, si nos quedamos sin energía, regresaré nuevamente a la interconexión para poder continuar con la exposición. Entonces aquí tendríamos ya cubierto el tema de conozca a su cliente, sí, y evidentemente la posibilidad para poder con la lista de observados, con todas las listas, algo que es muy importante, podemos también incluir listas propias. Sí, si la institución tiene una lista de personas con las cuales no desea transar por decisión institucional, cualquiera que esta sea, es una lista privada. Esa lista la podemos cargar en un formato TXT y ya forma parte de nuestra evaluación y de gestión del cumplimiento y de prevención de lavado de activos. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser solamente con información o con listas externas que nosotros las vamos a proveer, sino que también pueden ser listas internas, y estas listas internas no las va a tener nadie porque evidentemente tienen el carácter de privada. Sí. Entonces aquí podemos ya construir e ir parametrizando y definiendo y construyendo cada uno de los componentes para poder establecer justamente los criterios de evaluación de riesgo. Ahora, nos queda ahí el conozca a su colaborador y el conozca su colaborador y conozca su corresponsal. Entonces aquí tenemos nosotros para eso lo siguiente. Tenemos parámetros de ingreso de información. Para personas naturales, si es colaborador, nosotros aquí vamos a seleccionar el tipo de relación colaborador-cliente, si directivo, socio, y cargamos la información para mantenerlos y actualizarlos. ¿Para qué nos va a servir esto? Primero, aquí hay una información básica que proveerá del área de talento humano sobre el perfil de la persona, sus ingresos, sus gastos, su patrimonio, que tenemos que evaluar. Y el rato que ya le ponemos aquí el nombre y la cédula, ya hacemos el cruce con las bases de datos. Entonces, el momento que nosotros tenemos la información cargada de los, por ejemplo, colaboradores directivos, ¿sí? Si es un colaborador o si es un directivo, nosotros ya tenemos aquí ya para cargar toda esta información, y conforme todos los meses se vaya actualizando la base de la FAC, la base de observados de PEPS y todo eso que se tiene que actualizar, simplemente ejecutamos por un proceso batch las coincidencias para tener una lista, y este es un poco los resultados que nosotros básicamente queremos evaluar y analizar, la lista de tanto de la información transaccional cuanto de la información que sería de la persona, para poder determinar si existe o no existe un nivel de riesgo, tanto en el colaborador, cuanto en el proveedor, cuanto en el canal. Entonces, en el persona natural podría ser un proveedor, podría ser un colaborador, puede ser un directivo. Evidentemente, si es que es un proveedor, aquí este es un workflow, nosotros ingresaremos la información de proveedor, ¿sí? Viendo qué tipo de proveedor es, qué tipo de contrato tenemos, qué información vamos a levantar, desde cuándo está la información y demás. Si es que es colaborador, evidentemente con información propia de talento humano, y si es que es directivo, una información propia del gobierno corporativo, directamente como tal. Esta información la podemos cargar así manual, o también podemos cargar un archivo plano, un archivo en TXT que le ponemos en la estructura adecuada y le cargamos para alimentar. Entonces aquí, si es que yo quisiera consultar, simplemente digito la cédula o digito el nombre y puedo consultar el perfil de riesgo de mis proveedores, de mis colaboradores y de mis corresponsales, ¿sí? Porque aquí tenemos la persona natural y también tenemos un módulo para persona jurídica, porque evidentemente la persona jurídica no es lo mismo que natural. Claro, una persona jurídica ya no será un colaborador, una persona jurídica ya no será un trabajador de la institución, pero sí puede ser un corresponsal, y de hecho podría ser también un proveedor. Entonces aquí tenemos toda la información
de personas naturales y personas jurídicas, dependiendo de qué tipo de relación tengamos, y la información ya específicamente de las cargas, en la cual nosotros vamos a tener ya directamente toda la información. Entonces lo que vamos a tener nosotros aquí es la posibilidad de cargar un archivo plano. Entonces cargamos, cogemos, marcamos el archivo plano y lo cargamos para básicamente tener esa información actualizada. Sí, desde el punto de vista de logs y desde el punto de vista de manejo de seguridad de la información, todo esto se va a almacenar directamente sobre las bases de datos de la institución y se va a ir almacenando los históricos de los datos que nosotros vayamos ingresando y vayamos nosotros construyendo. Si es que el colaborador o si el proveedor tiene información interna, también hacemos el cruce con las bases de datos de la institución, la C01, la C02, la D01, para obtener un perfil de riesgo un poco más completo. Y si no tiene información básicamente de eso, tenemos la posibilidad de cruzarnos contra las listas de control, sí, contra las listas de control, para poder establecer el nivel de riesgo que se tiene por parte de las personas y de las instituciones. Entonces aquí ya tenemos cubierto el persona natural, el persona jurídica, y cubrir todos los elementos. El score, dentro del score de comportamiento, cabe destacar en el tema de conozca a su cliente, nosotros vamos a tener ingresado la información cualitativa económica de los individuos: actividad económica, actividad de sujeto, los ingresos, los egresos, del excedente, el ahorro y el patrimonio. Esta información, sí, de su información económica, la vamos a cruzar contra la información de las transacciones, que eso es otra información que va a estar en la D01, y otra información sobre una base de datos transaccional, con la finalidad de evaluar lo que se llama comportamientos inusuales. Entonces, supongamos que es un jubilado que tiene 80 años y que eventualmente no tiene una actividad económica definida. Sí, pues ya es un jubilado. Y si es que empieza a tener ya movimientos muy fuertes, entonces les decía que aquí vamos a buscar ya los temas de procesos de debida diligencia, en la cual fundamentalmente lo que nosotros vamos a hacer es aperturar un expediente con el objetivo de hacer un seguimiento, evidentemente, de que los formularios y los procesos de debida diligencia estén debidamente cubiertos. Ya, entonces aquí estamos cubriendo ya el componente relacionado con conozca a su colaborador y conozca su canal y conozca su uso corresponsal y conozca su proveedor, para poder justamente llegar al conozca su mercado, que es un proceso en el cual nosotros hemos construido, ¿sí?, estudios ya de mercado por cantón, en donde nosotros tenemos, sí, ya levantada toda la información socioeconómica del nivel de riesgo del cantón. Aquí lo que hacemos es habilitar el conozca su mercado del cantón, que lo actualizamos cada 3 meses de los cantones que necesite la cooperativa. Si la cooperativa dice: yo necesito 3 cantones, necesito 4 cantones, necesito 5 cantones, 8 cantones, les habilitamos cada 3 meses, y aquí vamos a tener toda la información socioeconómica del cantón y toda la información de delitos de ese cantón. Entonces aquí vamos a tener información del ECU 911, temas de asesinatos, temas de femicidios, temas de robos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros vamos a conocer básicamente el nivel de riesgo que va a tener este cantón, y posteriormente le completamos con información financiera del mismo. ¿Qué actividades económicas tiene el sector? ¿Qué actividades productivas tiene el cantón? ¿Cuáles son las ventas del SRI? ¿Cuáles son las compras del SRI? ¿Cuáles son las principales actividades económicas a nivel de 6 dígitos del SIU? Y tenemos información del CAPCOL referente a toda la oferta y demanda de entidades que trabajan en el cantón. ¿Con quién compito? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuántos tienen de crédito? ¿Cuántos tienen de captaciones? ¿Sí?, de cada uno de los saldos. Y tenemos el comparativo de la institución para llegar a establecer un nivel de riesgo de prevención de lavado de activos y decir: este es un cantón de alto riesgo, es un cantón de poco riesgo, es un cantón de mucho riesgo. Entonces, con esta información nosotros vamos ya a tener todos los datos y no tenemos que hacer nada en términos de conozca su mercado, porque toda esta información será directamente procesada y subida por nosotros. Lo que vamos a tener acá directamente es en el sistema, ¿sí?, qué cantón vamos a escoger, ¿sí?, qué provincias vamos a tener, ¿sí?, y nosotros vamos a tener ya directamente la posibilidad de construir toda la información. Y de esta forma intentar cubrir, que ese es un poco el objetivo final, que sea realmente un software integrado, que tenga un software con absolutamente todas las necesidades de gestión que tiene que tener los procesos de lavado de activos, y de esta forma asegurarle que las instituciones no serán observadas ni por la superintendencia, ni por la UAFE, ni por auditoría externa o la calificadora de riesgo, porque en este momento sí, muchos de nosotros tenemos y algunos procesos de lavado de activos, pero fundamentalmente vinculados con los perfiles de riesgos de las personas.
Algunas tienen listas de observados, no todos, sí tienen perfiles de riesgos, pero no estamos trabajando todavía en conozca a su proveedor, conozca a su colaborador, conozca a su responsable, la matriz de riesgos y menos aún en conozca su mercado. Entonces, aquí lo que se busca es que tengamos absolutamente en la misma herramienta todos los criterios y todos los parámetros para que las instituciones se dediquen realmente a ya no hacer trabajo manual, sino a investigar, evaluar, analizar y gestionar todo lo que significa la administración de lavado de activos ya de una manera mucho más estructurada, organizada como tal. Básicamente esos son los grandes componentes que tiene el sistema, ¿sí? En donde está prácticamente cubierto todo lo que tenemos nosotros que armar y construir de acuerdo a la normativa vigente y me permitiría absorber todas las dudas e inquietudes que puedan tener. Aquí aprendiste un esquema metodológico que te permitirá prevenir y detectar oportunamente las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas conforme la metodología establecida en la Resolución 261 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Nos vemos en el siguiente taller. Elton, tu mejor opción.